Buenas tardes a todos, y creo que tenemos un tema muy interesante aquí al día de hoy, especialmente con dos expertos que nos vienen a hablar de cuestiones muy importantes que creo que todos tenemos que estar en cuenta, sobre todo porque ellos están prácticamente en el ajo, como se dice vulgarmente, de lo que está pasando en la industria de productos frescos. Déjenme presentar primero a Inés Mazalash. Ella es directora de Mercadotecnia y socia fundadora de la empresa Imalinix, empresa consultora de marketing en el sector de alimentos. Inés comenzó a trabajar en 1991 para McDonald's en lo que es entrenamiento en servicio al cliente para el personal de los estados de Morelos y Baja California. Y en el año 98 al 2002 fue gerente de mercado para el grupo PM. Ella, si todos conocen, ha trabajado la estrategia de promoción para los kiwis Cespri, que creo que todos los conocemos, para la Comisión de Papas de Idaho y el producto del valor agregado como el Consejo de la Leche de California. Y anteriormente también trabajó en el programa de creación de demanda del Consejo de Blueberries de América para el mercado mexicano. Me da mucho gusto presentarles a Inés, porque Inés nos viene a hablar de un tema que creo que es crucial, y es el nuevo consumidor. ¿A qué se tiene que enfrentar una empresa? ¿Quién es el que está comprando y cómo está comprando? Inés, muchas gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo me voy a parar porque soy un poco inquieta y me gusta ver si veo a alguien que se está durmiendo, ahí les aviento algo. No. Pero bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la presentación y a Neverris por la invitación. Les quiero platicar un poquitito, muy rápido, de lo que es Imalinix. Somos una empresa de estrategias de mercadotecnia de go-to-market para América Latina. Específicamente con Berries he tenido mucha experiencia porque entre 2009 y 2017 hicimos un programa cuando había una sobreproducción en Estados Unidos de crear demanda en el mercado mexicano, y era una fruta que no se conocía desde el nombre, porque si le decíamos arándano, pensaba automáticamente la gente en un arándano rojo, ¿no? Entonces fue mucho trabajo. Actualmente soy parte del Consejo Mexicano de PMA en México, y si tienen alguna duda de PMA, por ahí está Alejandro Larrategui, presidente de PMA. Y la verdad es que es un gusto estar aquí porque creo que las berries continúan siendo uno de los productos con mayor dinamismo. Y no nada más dinamismo por todas las variedades que hay, sino por cómo se han movido los mercados en los últimos años, en los últimos meses incluso, y cómo hay nuevos integrantes de esta industria que empiezan a también generar ruido y también hacer que siempre estemos moviéndonos. Voy a dar rápidamente unas estadísticas porque Francisco trae unas estadísticas buenísimas, pero la verdad es que me impresiona muchísimo cómo ha ido creciendo primero la producción de berries en el mundo. Yo me voy a enfocar al enfoque global, o sea, obviamente hay mercados específicos que han ido creciendo, pero obviamente en el mercado de fresas, China sigue siendo un productor muy grande, pero hablando específicamente de México, obviamente con las frambuesas tienen un porcentaje muy alto de producción, y aunque todavía son pequeños en arándanos azules o blueberries, como tuvimos que ponerles, o moras azules, empiezan a ser un jugador importante. Lo que me apasiona de esta parte de dinamismo que les digo es cuando empezamos a tocar el tema de la exportación. Hay una producción muy grande y hay mucho mercado interno de esa producción. O sea, siendo Estados Unidos un productor muy grande de blueberries, es un consumidor interno muy grande también. Pero a la hora que vemos cómo se han ido moviendo los mercados en los últimos 5 años, por ejemplo, España sigue siendo un exportador muy grande de fresas, pero con México ha crecido 20% en los últimos 5 años, representa 16% de la exportación. En frambuesas, zarzamora, México y España representan 40%, pero sin irme a más detalle, creo que es este, bueno, no sé cuál es el apuntador, pero cuando vemos el esquema de arándanos azules, Chile representa un porcentaje alto de exportación, pero vean lo que significa Perú, que aun cuando lleva un 14% ha crecido 126% en 5 años. ¿Qué significa eso? Que hay nuevos jugadores. México también representa menos del 4% de la producción, pero ha crecido 42% en los últimos 5 años. Ahora, si ya lo ponemos en número de veces, este es el
el ejemplo que más me encanta porque habla de las veces que ha incrementado la exportación de berries en los últimos 18 años. Obviamente tenemos que se ha duplicado la producción y se ha triplicado la exportación de berries en general. Pero algunos ejemplos claros y que son muy relevantes para México son la frambuesa y la zarzamora, que en promedio son entre 5 y 6 veces lo que se ha multiplicado la exportación en estos últimos 18 años. Si ya nos vamos a los mercados, el dinamismo ahora del mercado receptor, Estados Unidos sigue siendo un mercado crucial, un mercado clave de importación de producto, pero si vemos en el caso de fresas, tanto Reino Unido como Bélgica han tenido un crecimiento importante en estos últimos 5 años y obviamente el mercado asiático, del cual Francisco nos va a hablar mucho más. En el caso de las frambuesas, Holanda y hasta España, que yo platicaba con Francisco hace rato, ¿no? Obviamente representa 1% y en términos de marketing suena increíble decir 790% de incremento, que a lo mejor era de 1 tonelada a 79, pero no. Realmente el objetivo es lo que puede ser un punto de entrada a España para el resto de la comunidad europea. Y en el caso de blueberries o arándanos azules, obviamente Estados Unidos sigue liderando, sigue creciendo, pero hay mercados como Holanda y obviamente China. Si juntan China y Hong Kong, representan ya casi un 6% de lo que se puede exportar a ese país. Obviamente esto es bloques generales del mundo y Francisco les va a hablar en específico de algunos mercados individuales. Y bueno, nada más rápido para México, sigue siendo Estados Unidos el principal mercado, ¿no? En tanto en fresas como en berries. Bueno, entonces, como decía Sergio, yo les voy a hablar de tendencias y el futuro no es nada más un camino, ¿no? Cada quien, hay muchas tendencias que hay en el mundo, muchas cosas que han pasado en épocas recientes también, pero es dependiendo de lo que nosotros vayamos haciendo lo que va a ir definiendo el futuro. Y hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a tocar 3 puntos que ahorita les voy a mostrar. Pero antes quiero remontarme 3 décadas para atrás. La primera, lo que definió mucho de la razón por la que estamos aquí, que fueron los 90s, que es prácticamente todo lo que fue la globalización y apertura de los mercados. La segunda, que es en el año 2000, que fue la conectividad. Y bueno, en temas de entretenimiento fue cuando empezaba todo lo de Big Brother, que sonaba muy chistoso espiar a la gente, pero ¿qué ha pasado, no? O sea, realmente nos dimos cuenta que nuestra información no es tan privada como pensamos. Y como productores o como exportadores, ¿qué significa el conocer un poco más hacia dónde está yendo nuestro producto? El 2010, la era de la sustentabilidad o de la disrupción, que realmente toda esta información que nosotros buscábamos de los consumidores, también los consumidores están buscando de nosotros y genera ciertas demandas o requisitos que nosotros como empresa tenemos que cumplir. Y la disrupción, que creo que es donde estamos ahorita, es la parte de todos estos cambios que se han venido desencadenando, tanto de modelos económicos cambiantes, modelos políticos, incluso de información, donde ha habido más proteccionismo, no nada más en el sector político, pero gente que quiere proteger sus datos, ¿no? Y obviamente en 2020, a partir de 2020, lo que se le llama una era de la información. El que tenga la información, como dice el dicho, va a tener el poder. Entonces, como les comentaba, son 3 preguntas clave en las cuales nos vamos a enfocar hoy. ¿Quiénes van a ser los compradores del futuro? ¿Cuál va a ser el lugar de compra? Y esto es bien importante porque a veces escuchamos mucho de ciertos canales, pero tenemos que entender qué canal resuena con qué mercado. Y obviamente, con esta parte de la era de la información, ¿cómo vamos a adaptarnos? ¿Cómo vamos a capitalizar esta era de la información? Perdón, está muy sensible esto. Lo primero es los compradores del futuro. Hemos escuchado todos de los millennials. De hecho, levante la mano quién es millennial por aquí. Yo ya no. Ok, sí hay muchos por aquí. Nada más en América Latina hay 176 millones de millennials. Eso representa 30% de la población de toda la región. Pero si vemos lo que representa en otros mercados, nada más enfoquémonos a Europa y a Asia. Son 360 millones de millennials que obviamente ahorita tienen un rango de edad y en unos años van a tener otro bloque de edad y otros patrones.
que están ellos empezando a adoptar y cambiar mucho el esquema de cómo se llevan los negocios ahorita. 360 millones es el tamaño de Estados Unidos y está en 2 regiones. Hablemos de millennials, pero no podemos olvidar que esos millennials van a envejecer y que el mundo va a envejecer. Hay una estimación que vamos a ser 8 billones de personas en el mundo, pero vean la gráfica verde, lo que significa cómo va a estar creciendo la población por región. Obviamente, África, Latinoamérica y Oceanía lideran ese crecimiento, pero vean Europa. No sé si se le puede decir crecimiento negativo, pero al final va a haber menos nacimientos en comparación con la gente que está envejeciendo. ¿Cómo cambia eso nuestros patrones de consumo? ¿Cómo cambia eso los tamaños a los que tenemos que ofrecerle a la gente? No es lo mismo ofrecer productos a un país joven con familias chiquitas o ofrecerle productos a un grupo de población que son individuales o que son hogares de 2 personas. Si nada más vemos lo que va a representar la población de 60 años o más en Europa, 30% de la población en 2030 va a tener más de 60 años. Y Estados Unidos es el que sigue, porque con todos estos cambios de consumo, de gente que se casa más tarde o que no se casa o que no quiere tener hijos o que prácticamente tienen un hogar, solo ellos y pueden cohabitar, realmente es un cambio completamente distinto a lo que pueden ver en otros mercados como América Latina. Esta gráfica es como que la que más quiero que nos concentremos y no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? ¿Sí? Perfecto. Eso habla, hemos escuchado muchísimo del online, de las tiendas de conveniencia, de las tiendas de descuento que en Europa llegan a ser muy, muy fuertes. Y obviamente la distribución de la población es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, pero también la preferencia de compra o de gasto en alimentos frescos en cada una de estas regiones. De acuerdo a esta gráfica, ustedes pueden ver que el comercio en línea en el 2030 va a representar 7% del comercio. Pero si seguimos viendo, a ver si la tiene ahora sí, perfecto. Bueno, no dispara, Francisco, pero el 7% del comercio, supermercados y las tiendas de conveniencia van a representar más del 30% del lugar preferido de compra. Pero lo que quiero que vean es el bloque oscuro, que es el que se llama out of home. Esto es algo que algunos supermercados en la década pasada empezaron a explorar, que era una oportunidad muy grande, porque la gente estaba dejando de ir al supermercado y estaba yendo a los restaurantes, estaba dejando de ir a comprar para cocinar y comprar comida preparada. Entonces, seguramente lo han visto, incluso en formatos aquí en México, cómo ha ocupado ahora espacio la zona de comida preparada o para llevar. Y también la parte de conveniencia, que es la parte de llevar en la bolsa o to go, como le dicen, ¿no? En el caso de Estados Unidos, este es el sector que más está creciendo. ¿Y qué significa? ¿Cómo tenemos que pensar en una logística que pueda llegar a las manos de ese consumidor que a lo mejor no va a comprar por kilo, va a comprar por algunas piezas o va a comprar combinado con otros productos? Y obviamente la parte importante de lo que es online, que es comprar en línea, Asia es prácticamente el líder con un 10% de la preferencia de compra. Mucho tiene que ver con la conveniencia, pero es importante que vean esta gráfica porque no todo es online, ni todos son tiendas de descuento, ni todos son formatos alternativos, ¿no? Entonces creo que es importante revisar esta parte. Lo interesante y la oportunidad más grande para nosotros como productos frescos es que el estimado es que la categoría siempre va a estar creciendo hasta llegar a un promedio de 6% en cada uno de los mercados. La gente va a seguir comprando productos frescos o frutas y verduras en estos formatos. Bueno, hablemos otra vez de la parte online, porque creo que este es un tema importante. Online, podemos pensar que es entrar en línea y comprar algo, pero online también significa permanentemente conectado, que es como están todos los consumidores ahorita. A lo mejor ahorita ustedes están buscando ciertas cosas en Google o buscando en Facebook en este momento, pero todo el mundo está permanentemente conectado. ¿Qué significa cuando tenemos un producto que la gente no conoce? Lo va a buscar en línea. Y están hablando de nuestro producto, nuestros beneficios. No sé, no, hay que ver qué es lo que la gente está hablando, pero lo importante es que la gente permanentemente está buscando información
que se traduce también en el momento de compra. Hay un término que se llama ROPO, que es Research Online, Purchase Offline, que es un punto como de fusión entre lo que es en línea y lo que se ejecuta fuera de línea. Entonces, ese es un tema importante que tenemos que ver a partir de toda la cadena para que el consumidor reciba nuestra información. Si en 2017, que fueron varias alianzas donde la gente decía, bueno, la gente ya no quiere salir de su casa, la gente quiere que le llegue a su domicilio, 2017 en varios mercados fue hasta Uber Eats, fue el año de las alianzas de entregas a domicilio. Y 2018 es realmente cómo se concreta una compra en línea, pero la compra en línea no es nada más que lo vaya a comprar en línea, sino que lo concientice y que realmente lo pueda comprar tanto en línea como fuera de línea. Si se fijan, los datos no son tan altos. En 2017, Unata, que es una compañía que compró Instacart, en 2018 hizo un estudio donde realmente cuánta gente de lo que veía en línea lo compraba. En 2017 era 27% y en 2018 el resultado arrojó que era 38%. Todavía es un rango muy grande de la población que primero lo busca en línea y después lo compra fuera de línea. Lo que sí es importante, y habla de la parte de conectividad del consumidor, es que 76% de los consumidores cambiarían de tienda si no les da una experiencia integral. ¿Y qué significa integral? Que desde el momento en que lo buscan en línea puedan tener todo el camino acompañándolos y dándoles la información que necesitan. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos y no nada más es tienda, porque me encanta este ejemplo, que es como el Uber de los mercados, los farmers markets. Y ese Uber de los mercados tradicionales no es nada más que uno vea y diga dónde está el mercado. Ustedes ya dieron suficiente información como consumidor para que ese mercado sepa que en esa zona tienen que vender nada más blueberries con mangos, con kiwis, y en otras pueden vender otro tipo de productos. Ese uso de la información es una de las principales ventajas que tienen empresas como Amazon, y como ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que conocen nuestros patrones incluso mejor que nosotros. No sé si escucharon esa historia de una persona que fue a Target y supo que estaba embarazada por los cupones que le sacaba Target antes de que realmente se hiciera el examen, por los patrones de consumo que estaba teniendo. Obviamente en esta parte de conveniencia y la comida preparada y la comida que te ayude a resolver tu vida rápidamente, ha habido una explosión en estas comidas listas para preparar. ¿Alguno de ustedes ha utilizado HelloFresh? ¿Sí? No hay tantos, pero van a crecer más. Y lo que tratan es, y sobre todo para los millennials, es como una manera muy fácil de cocinar comida deliciosa. Y otro punto importante que es muy importante, que es crucial para estas épocas, no se desperdicia comida. Obviamente hay mucha controversia de si es demasiado plástico en lo que vienen envueltos, pero hagan de cuenta que esto es que ustedes piden un salmón teriyaki con risotto y con trufas, les llega exactamente el porcentaje de trufa que necesitan, las 3 cuadritos de cebollín. O sea, realmente es una manera como de preparar algo muy práctico, pero imagínense todo lo que se ahorraron de tiempo, de esfuerzo y de tener que escoger, ¿no? Entonces, ha habido muchos cambios en esta manera de llevar el negocio a nuestra mesa. Obviamente, Amazon ha hecho excelente esta parte de la fusión entre online y offline. Y obviamente estos 13 billones de dólares se han convertido nada más en el área de HelloFresh en un incremento de 35% en operaciones en países donde han operado. En algunos mercados todavía no se venden blueberries o productos o berries o productos muy perecederos, pero en otros mercados han tenido un incremento impresionante vendiendo productos frescos. Y obviamente esta parte de la fusión entre online y offline, ellos son los expertos que han demostrado que sí hay que tener como pies para distribuir y obviamente ojos para estar estudiando qué está diciendo el consumidor. En la parte de personalizar la compra es mucho de entender en qué momento de la cadena está llegando la información, y les pongo un ejemplo. Hablábamos del kiwi, pero por ejemplo hay mercados donde dependiendo del perfil de sabor
es el momento en el que se va a mandar el producto. Entonces, ¿eso qué significa? Esa información, el consumidor, ¿sabes qué? Este kiwi no me gusta porque está muy ácido. ¿Por qué? Entonces es entender el perfil de sabor, no nada más del productor hacia el consumidor, sino también ir entendiendo en toda la cadena cómo va evolucionando cada uno de los productos. Casi como un traje a la medida, ¿no? Dentro de lo que cabe para poder satisfacer bien al consumidor. ¿Qué oportunidad puede haber para Berries, desde un mix pack hasta poder entender si la gente prefiere un perfil más ácido o más dulce, dependiendo del destino? Y obviamente esta parte de la experiencia que les decía, hay algunos ejercicios en Estados Unidos y en Italia donde el conocer al consumidor, no soltarlo, significa que desde que está en línea, imagínense que en la app del súper hace la lista del súper y en el momento que está pasando por la zona de Berries, de repente se prende una luz en el anaquel, así como que no te vayas sin su berry. Al final eso significa que no estamos soltándolo y para el consumidor es una experiencia pues que ni se imaginó, pero es un servicio que va a regresar. Perdón, ok. Hablando de la sustentabilidad que les comentaba, del bajo, lo que no queremos tener de desperdicio, para ciertas generaciones es mucho más relevante que para otras. ¿Se acuerdan que les expliqué que va a envejecer la población de los millennials? Y esa población hoy en día paga más por productos sustentables. Obviamente checa el empaque y qué dice, si es un mensaje que sea relevante para ellos. Y obviamente en el término de recursos humanos, pues trabajaría más fácilmente en una empresa que tenga un mensaje sustentable. Pero es impresionante ver que 50% de esa población tiene esa mentalidad. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y aquí hay un tema controversial que justo platicábamos de la importancia de las marcas. El consumidor cada vez más quiere confiar en lo que está comprando. Obviamente busca, es un consumidor curioso, un consumidor informado, pero ¿cómo confía la gente? ¿Cómo sabe que estas zarzamoras son las mismas que compró el año pasado o la semana pasada o ayer? Está creciendo el mercado con marcas. Y nada más como ejemplo les muestro estas dos gráficas que publicó Nielsen el año pasado, donde el departamento de frutas y verduras en general tuvo un crecimiento, o sea, más bien decreció contra el año anterior en un 3%, pero las barritas moradas son el crecimiento de ventas por dólar de productos con marca y el gris son los productos de marca propia del supermercado. Vean la importancia que tiene eso, o sea, mientras el departamento puede tener un decremento, esas dos marcas generaron un incremento. Y si ya lo vemos de 2012 a 2018, quien está repuntando el margen y quien está tomando participación de lo que representa dólar por dólar el departamento son las marcas. Y eso no es más que la gente confía, la gente se le hace práctico también confiar en una marca y que no lo decepcionen, pero obviamente una decepción y van a hablar y ponerlo por todas las redes porque ahora todo se comunica. Me queda un minuto y básicamente es nada más darles 5 puntos hablando de cómo tenemos que llegar a ese mercado, diferentes presentaciones. Ahí está Diego, un snack de Nature Ripe, pero realmente tenemos que entender que hay muchas maneras de llegar al consumidor. El consumidor quiere conveniencia, pero también quiere entender qué está comprando. Obviamente esto significa mover un poco de la cadena de abastecimiento normal como la conocemos a una cadena de valor. Tener toda la información, tener toda la comunicación desde el campo hasta la mesa, porque eso es lo que nos va a ayudar a generar ciertos productos, incluso desarrollar nuevas variedades o nuevas presentaciones. Creo que sí le di bien duro a esto para llegar a 50 segundos que me quedaron, pero muchísimas gracias y cualquier pregunta, pues ahorita vamos a tener el foro. Inés, muchísimas gracias. Ya vieron ustedes a lo que me refería cuando decía que Inés nos iba a hablar un poco de qué está pasando con el consumidor y cómo tenemos que tomar en cuenta que estamos ya en lo que podríamos llamar la industria 4.0, que es esta industria tecnológica que nos está obligando a cambiar nuestros patrones de consumo y compra, que creo que son muy importantes.
Complementando lo que Inés nos expuso, ahora me da mucho gusto presentar a Francisco Seva. Francisco es un experto en comunicación y marketing en línea e internacionalización agroalimentaria. Fue director de marketing de las principales empresas europeas de frutas y hortalizas. Ha escrito 2 libros sobre cítricos. Está escribiendo un libro sobre el aguacate de México y en breve iniciará un estudio sobre lo que es la internacionalización de berries mexicanas en la Unión Europea. Es uno de los pocos especialistas internacionales en el mercado y la mercadotecnia aplicados a la berry mexicana. Por lo tanto, es un referente sobre lo que puede pasar en esta industria y me da mucho gusto el día de hoy tenerlo aquí porque nos va a hablar sobre el potencial de mercado que tiene el producto de berries en lo que sería Asia y Europa. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Veo que el aforo es espectacular, lo cual es prueba del magnífico trabajo de Aneberries. Mi nombre es Francisco Seva, no me voy a entretener mucho porque tenemos un tiempo limitado. Soy periodista por mi acento, verán que soy español, europeo, y voy a intentar en 20 minutos, que tenemos 25, resumir un poco la situación mundial de las berries y particularmente qué puede aportar Europa y Asia, ¿no? Que no es fácil porque yo quiero dejar muy claro que son 2 mercados puramente complementarios y en todo caso podemos decir que alternativos. Nunca ocuparán el papel de Estados Unidos, que es el principal cliente e importador de las berries de México. Bueno, yo me gustaría ir a esta tabla que hay aquí, que es una tabla muy curiosa, porque podemos ver aquí con mucha facilidad cómo Estados Unidos, en este caso España y Egipto, son los países con mayor rendimiento de fresa. Es muy curioso descubrir cómo le sigue Israel, Marruecos y después México. ¿Por qué la razón? Fundamentalmente estamos hablando de países con un nivel de productividad muy importante, con mucha agua, con unas técnicas agronómicas muy avanzadas y a pesar de todo yo diría que España ha crecido mucho, Egipto también e Israel es un país del cual podemos aprender mucho porque en ahorro y tecnología del agua ha crecido muchísimo. Por tanto, no perdamos de vista a estos 5 países que llevan la delantera hoy por hoy en productividad de fresas. Bien, vamos a la producción y a la superficie. Vamos a encontrar aquí como China, tanto en producción como en superficie, es el mayor productor. Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 meses en China y descubrí que China es un país muy interesante, pero no va a ser la panacea para las berries mexicanas, porque es un mercado totalmente dominado por Estados Unidos. Vamos a ver cómo Estados Unidos también sigue teniendo un peso muy importante. ¿Y México? ¿Qué papel juega México? Pues en producción es el 3er país y sin embargo en superficie descubrimos que nos vamos nada menos que al 6º puesto. Es evidente que la producción mundial de fresa crece a un ritmo agigantado, el consumo está creciendo muchísimo y tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy la primacía en calidad no es potestad de ningún país. Sin embargo, es cierto que muchos países hoy por hoy, como es el caso de China por ejemplo, Egipto o Turquía, no reúnen calidad ni estándares de calidad adecuados para poder producir unas fresas con calidad. El calendario de producción. Aquí encontramos 2 países que, como van a ver ustedes, son los que tienen producción todo el año. Países Bajos y Bélgica. Son 2 países muy interesantes porque han conseguido posicionarse de forma importante, abastecen y están ahí con una posición dominante en Europa. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos otros países como España, Turquía, Egipto o Marruecos que también abastecen al mercado europeo. Mucha gente me pregunta, Francisco, ¿hay posibilidad de que las berries de México conquisten Europa? La respuesta clara es no. ¿Y por qué no? Pues muy sencillo, porque Europa es un mercado congestionado, globalizado, donde es una selva para poder vender, donde las ventas, lo que llamamos a resultas o ventas abiertas, hacen que los precios oscilen, suban y bajen. Por tanto, ¿qué es Europa para México? Repito, un mercado puramente complementario y nunca puede ser ni tener el potencial que tiene hoy por hoy Estados Unidos. Bien,
aquí encontramos una tabla muy interesante. ¿Quiénes son los principales países importadores en Europa? Mucho cuidado porque hay un error. Los tres principales son Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Y por qué? Son los tres principales consumidores. ¿Dónde ha crecido más el nivel de consumo? Luego tenemos los países que están abasteciendo Europa. España, por supuesto, Países Bajos, y luego tenemos tres países competidores, Marruecos, Bélgica e Italia. Parece que no tiene importancia, pero Marruecos, por ejemplo, es un país que está muy cerquita de España, unos costes ínfimos, prácticamente no hay costes de producción, agua gratis, insumos, niveles bajísimos, fitosanitarios, los productos son muy bajos y la mano de obra muy económica. Mucho cuidado porque es un país que está creciendo mucho y puede ser una gran amenaza para México, pero también para el resto de países productores a nivel mundial de fresa. Voy a ir directamente a las tablas. Al consumo de arándano está claro que el mayor consumidor es Estados Unidos. Aquí hay un dato importante y es que el consumo se aproxima a los 600 gramos, mientras que en los 90 estaba cerca de los 250 gramos por habitante. Es un dato importante. No voy a entretenerme mucho en esta tabla porque quiero llegar a esta otra. Aquí estamos hablando de las consideraciones de la producción mundial de arándanos, está creciendo vertiginosamente. La realidad es que todo el mundo ya produce arándano, es un producto muy importante, tiene un consumo alto, una calidad en general en todo el mundo se hace con muy buena calidad. Es verdad que las técnicas agronómicas se han avanzado mucho y es un producto de alto valor añadido. Y bien, lo más importante, los países con mayor rendimiento volvemos a hablar de berries y nos vamos a la frambuesa. A nivel mundial, ¿quiénes son los principales productores de frambuesa? Y nos encontramos con México. México es el primer país productor de frambuesa con mayor rendimiento. Sigue Estados Unidos, sigue Bélgica, Suiza y Marruecos. Y luego a distancia más importante está, como veis, Irlanda, está Eslovenia. España está muy lejos, estamos hablando de un nivel bastante bajo, Reino Unido y Países Bajos. Y la anterior tabla era rendimiento fundamentalmente, pero ahora nos vamos a superficie y producción y nos encontramos con novedades. Por ejemplo, en superficie tenemos a Polonia, a Rusia y Serbia. Nadie se podía imaginar que los países del este europeo podían tener producción por sus condiciones climatológicas. Pues sí la tienen, aunque evidentemente no tienen la calidad que tiene hoy por hoy México. Si nos vamos a los países con mayor producción de frambuesa, nos vemos a Rusia, Estados Unidos, y Polonia y México. México en cuarto lugar. La razón fundamentalmente es que la producción en estos países está muy incrementada porque han encontrado unas técnicas de producción muy avanzadas, una gestión muy eficaz del agua y lo más importante, han aprendido a producir. A pesar de que la cultura, en el caso por ejemplo de Rusia o de Polonia, no es la misma que en México o en Latinoamérica, han conseguido avanzar con ingenieros y con agrónomos del sur de Europa unas producciones estándares, a pesar de que no tienen la calidad que tiene hoy por hoy México, Chile o Perú. Y pasamos a España. Algunos piensan que es el gran adversario, pero no lo es. España no lo puede ser porque las producciones siguen siendo muy reducidas en comparación a otros países y porque solamente se quedan en Europa, ni más ni menos. ¿Y qué tenemos? Tenemos a Huelva. Huelva, la producción es la región de España productora 100% de berries y donde realmente más hemos conseguido que crezca pues un cultivo importantísimo, la fresa, que hemos pasado de 6.400 hectáreas en 2010-2011 ha bajado un poquito, llegó a las 5.400, pero es verdad que en la campaña última se incrementó un 20% más. Las razones: la fresa conquista Europa, la fresa española, por frescura y calidad. Tenemos también la frambuesa. La frambuesa, como veis, ha pegado un salto importante de las 955 a las 1932. Pero yo quisiera llamar la atención de todos ustedes en un cultivo importante, el arándano. España era un fiel productor de muchas frutas y verduras, pero jamás pensó que Huelva podría encontrarse con un cultivo tan rentable económicamente hablando.
Por eso el dato lo indica aquí. De 763 hectáreas en 2010 pasó nada menos a casi 3.000 en la campaña 2016-2017. Todo un boom, ¿no? Si vemos el histórico total, pasa de 8.169 hectáreas a nada menos que cerca de unas 10.000. Es cierto que en la última campaña se ha incrementado un 30% más. Bien, la evolución de las exportaciones es también importante, sobre todo en frambuesa, que pasa de 955 toneladas a 1.560, ¿no? Y en mora, de 763 toneladas a 1.470. No son datos extraordinarios, pero sí muestra el crecimiento, ¿no? Que va creciendo cada vez más, teniendo en cuenta que los mayores cultivos en España son cítricos y fruta de hueso, y hortalizas, por supuesto. Bien, nos saltamos el calendario de producción, que es muy importante. Como veis, enero-junio es para la fresa española, también diciembre. Luego tenemos frambuesa, tenemos prácticamente todo el año berry, ¿no? Pero repito, es una producción muy enfocada a la Unión Europea. No se plantean acuerdos hoy por hoy de exportar berry porque tampoco hay protocolos a otros países que no sean en entorno puramente europeo. Bien, es muy sensible esto. A ver, me he saltado un dato importante. ¿Cuáles son los importadores de berries en España? Pues también son los consumidores de berries mexicanas. Y vemos en la tabla que está Alemania, Francia y Reino Unido. Se repiten estos tres países porque son los más importantes hoy por hoy. Son los que consumen berries, tanto fresa, frambuesa como arándano. Y nos encontramos de una forma muy curiosa que en arándano sigue siendo Alemania, Reino Unido y Países Bajos los tres fundamentales. Sobre todo Alemania con un 32% de cuota de consumo. Sigue también en el caso de la frambuesa Reino Unido y Alemania, algo Francia, un poquito, y luego pasamos a la mora, ¿no? La mora es un producto nuevo para España y también para Europa, y vemos un consumo importante. Vemos como Alemania, Reino Unido y Francia ocupan los mayores crecimientos, y también Italia, ¿no? Y por último, la fresa, que en el caso de la fresa, pues Alemania, Francia y Reino Unido son los principales consumidores de fresa. La razón fundamentalmente es también que el consumo ha ido incrementándose buscando siempre calidad, y en Europa se valora mucho los productos con calidad y están dispuestos a pagarlos. Lo que pasa es que debido a esa competencia brutal nos encontramos con un mercado tan globalizado que muchos exportadores a veces están cansados y aburridos de tener que pelear hasta la saciedad por obtener un céntimo o 2 céntimos de euro. Bien, pasamos a las exportaciones de fresa mexicana a los países europeos. Estos son datos del 2017. Es importante ver cómo, aunque no son volúmenes excesivos, hablamos en fresco de 598.000 dólares, casi 600.000 dólares en fresco, es el producto más importante, ¿no? No son datos relativos, porque hay que pensar que la Unión Europea solamente es un mercado que actúa como importador complementario. El gran mercado de México es Estados Unidos. Bien, en el caso de la exportación de mora, nos damos cuenta también como el dato Reino Unido, Italia y Países Bajos son los tres principales importadores, y con una exportación, un valor económico llamativo, no importante, pero sí llamativo, ¿no? Sobre todo Reino Unido con casi 477.000 dólares. Y pasamos a las exportaciones, que en el caso de la mora azul, estamos hablando de unos datos bastante importantes, ¿no? Porque pasó de 831 toneladas en 2015 a 35.525 en 2017. Nos damos cuenta también que no son volúmenes importantes, porque Europa tampoco ha conseguido ser el país o el continente que más importe de Latinoamérica y más particularmente de México. Están acostumbrados a las berries españolas y europeas y se quedan con ellas. Bien, Asia. ¿Qué aporta Asia a México? Y lo más importante, ¿qué puede aportar México a Asia? Pues puede aportar dos cosas muy importantes. Esto es un viaje que yo tuve hace 2 meses con importadores chinos, y ahí me di cuenta el error que hay, porque Asia no es la panacea ni va a ser el mercado que se quede con todas las berries de México.
Al contrario, el dominio estadounidense es fundamental. De hecho, aquí lo digo claramente, que las exportaciones están en ascenso. Quien domina China y Asia son Estados Unidos. Y esa relación amor-odio con Estados Unidos no va a durar eternamente. Ahora están con una guerra comercial, pero en breve pasará. Aquí también digo una cosa importante. Las berries de México, si quieren conquistar Asia, tendrán que crear imagen de marca. Esto que yo me paso la vida repitiéndolo y que muchas veces la gente no se da cuenta de que es fundamental crear una verdadera marca e imagen. España está haciendo lo mismo con los cítricos, pero es verdad que está costando mucho entrar. Y lo más importante, hoy por hoy, China tiene un arancel. Actualmente se va a quedar un 12%. Europa no tiene ninguna tasa arancelaria. Por tanto, no es China el mercado maravilloso para las berries mexicanas. Y me gustaría decir claramente una cosa importante. En China estamos hablando de más de 1.000 millones de chinos. Pero la pregunta es, ¿pensáis en algún momento que toda China puede consumir berries? Porque este servidor que vuelve en noviembre allí, el consumo en China no deja de ser un consumo moderado y sobre todo reducido, porque la economía china no es tan millonaria ni tiene un crecimiento tan importante, aunque es cierto que es cuestión también de incrementar las acciones de marketing, porque China está enamorada de Estados Unidos. ¿Vamos de tiempo? Más o menos, ¿no? Bien, aquí hay un dato importante. Y es la fortaleza es que la verdad es que es tan sensible que uno tiene hasta miedo de usar a veces. La fortaleza de las berries en la Unión Europea y Asia es un hecho fundamental. México tiene calidad, tiene seguridad alimentaria, tiene inocuidad. Yo creo que tiene también, y es fundamental decirlo, ¿no? Tiene hoy por hoy un nivel de internalización enorme, pero lo más importante que tiene es que apuesta por una berries sostenible, respetuosa con el medio ambiente. Y es un sector que tiene una gran capacidad exportadora, pero es cierto que necesita más capacidad de penetración en Europa, más presencia en marketing y sobre todo, lo más importante, una verdadera imagen de marca de las berries mexicanas. ¿Cómo se consigue? A través de un sello de calidad. ¿Cuáles son las oportunidades de las berries? Pues yo siempre, cuando hacía esta imagen, yo me acordaba de dos cosas importantes. Es que para entrar en Europa hay que tener un socio estratégico y ese socio es España. España puede ser un socio muy importante para cualquier productor exportador de berries en México. Y el ejemplo es que muchas empresas, y todos ustedes lo saben, que quieren llegar a Europa, la mejor puerta es a través de España, por idioma, por cultura y por historia. Pero es cierto también que para llegar al mercado europeo hay que tener, porque Europa apuesta por los sellos de calidad, una marca propia, una marca de calidad. Es fundamental que las berries de México lleguen a Europa con un sello de calidad autóctono. A ver, sigue jugando, pero bueno. Bien, yo no quiero entrar en muchos detalles porque Inés lo ha dicho maravillosamente, con ese estilo que tiene y lo sabe hacer muy bien, pero el perfil del comprador en Europa, estos son datos además de mi propia elaboración propia, son distribuidores que distribuyen a lo que son cadenas de supermercados y al sector retailer. Pero también encontramos que hoy por hoy tiene mucha importancia el agente importador, que juega en Europa un papel importante. Hay que pensar que aproximadamente existe un 30% de agentes importadores que distribuyen a los supermercados, que son los que mandan en Europa. No nos equivoquemos que quien va a comprar y compra hoy día el producto, sea cítricos, fruta de hueso, manzanas, peras, berries, son las grandes cadenas europeas, que por cierto, me vais a permitir que os diga que son las que están asfixiando a los productores europeos, cada vez pidiéndoles más protocolos y requisitos y pagándoles menos, porque las cadenas europeas pagan muy poco dinero para todo lo que están sacando. Y un buen ejemplo es que se han concentrado, cosa que en Europa, por el individualismo que tenemos los europeos, cada día estamos más desunidos y con menores oportunidades comerciales. Bien, debilidades. Pues hay unas debilidades importantes en el sector de las berries en México respecto a Europa. Lo primero, hace falta un buen sello de calidad. Se está en la línea, hace falta potenciar otros aspectos como el marketing, la comunicación. Pero lo más importante,
Es necesario, de una vez por todas, que todas las empresas mexicanas apuesten por una buena política eficaz de marketing. Hay que apostar por promoción e invertir en promoción. Esto una vez es raro, pero es la realidad. Si no invertimos, no podemos conseguir tener un buen producto y venderlo bien. De nada sirve tener un producto maravilloso si no somos capaces de venderlo a un buen precio y sacarle mucha rentabilidad. Bien, la amenaza de las berries de México en Europa. Bueno, esto es una pregunta que mucha gente me dice. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que en Europa vende todo el mundo. Venden los egipcios, los marroquíes, venden los sudafricanos, venden turcos, españoles por supuesto, y también producciones europeas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que todo eso hace muy difícil poder vender allí, a no ser que uno sea capaz de crear su propia estructura de distribución y, lo más importante, consiga entrar en las cadenas de supermercados con un prestigio y una calidad. Pero también es importante reconocer que hay una oferta también muy importante de otros países. Portugal, Nueva Zelanda están pegando muy fuerte en Europa. No podemos perder tampoco de vista a Marruecos. Marruecos produce muy barato y es un competidor feroz. Y de hecho está creando muchos problemas, por ejemplo, en cítricos para España y para otros países, porque se está comiendo el mercado. Marruecos y Egipto son la principal amenaza que hoy día tiene Europa. Bien, el perfil de consumidor es, sin entrar en el análisis de los millennials, que anteriormente se ha hecho muy bien, estamos hablando de personas de mediana edad, entre 35 y 55 años, personas jóvenes, profesionales jóvenes, madres de familia, estudiantes. Todo el mundo se vuelve loco por las berries. Y además es que tienen unos aportes vitamínicos y nutritivos extraordinarios. ¿Qué hay que hacer? Darlo a conocer, más campañas de comunicación y de verdad, que el gobierno y los productores inviertan. Hay que perder el miedo a gastar dinero en cosas que favorecen. Bien, los retos de las berries, y ya voy terminando porque el tiempo es fundamental, son varios. Hay que desarrollar unos buenos canales de distribución en Europa. Eso es muy importante. Pero también es verdad que hay que empezar a hacer campañas muy importantes de degustación en cadenas de supermercados. Yo tengo la experiencia de ser director de marketing y asesor de una de las mejores marcas de calidad europeas, que es la IGP Cítricos Valencianos, que está en Valencia. Llevan 20 años recorriendo el mundo y sobre todo Europa, haciendo degustaciones, convenciendo a los jefes de compra para que compren el producto. 40 empresas españolas están en este proyecto. Pues después de 20 años, ¿sabéis lo que han conseguido? Incrementar el precio de venta del cítrico marca Valencia un 35% nada menos. Y eso no es fácil, y lo han conseguido. Y eso que tiene la amenaza de Marruecos, y eso que tiene Egipto, que está ahí, con naranja barata, con limón barato. Y lo peor, Turquía, porque Turquía es un país productor que cuando entra al mercado europeo hace que el cítrico se hunda. Pues lo más importante, crear una buena marca de calidad. No me cansé de repetirlo. Las perspectivas de futuro, yo siempre lo diré, tenemos unas perspectivas de futuro muy buenas, pero con moderación. No pensemos que Europa va a ser el mercado más importante ni el mercado fantástico para México. Aunque hay un acuerdo comercial muy importante, pero también es verdad que Europa no deja de ser un mercado complementario, alternativo. Quizá probablemente Asia y evidentemente Emiratos Árabes y también Rusia pueden ser mercados que consuman, pero siempre cantidades, digamos, más pequeñas. El mercado natural de México es Estados Unidos, y aunque no nos lo creamos, seguirá siendo así, porque la situación privilegiada que tiene México en Estados Unidos nunca la tendrá con Europa, sin hablar de los costes logísticos, que son enormemente mayores. Pero también no podemos olvidar Japón. Japón es un mercado muy interesante. Hay una economía muy saneada y un nivel adquisitivo alto. Y yo creo que teniendo una infraestructura logística como tiene Guadalajara, es un país muy interesante que puede dar muchas sorpresas. Pero todo con paciencia, con tiempo, trabajando bien por el camino de esa calidad que sabéis hacer muy bien, pero eso sí, no olvidando que son mercados puramente complementarios. No vamos a tener nunca un mercado europeo que se coma toda la producción mexicana, ojalá,
porque entonces, si esto fuera así, muchos países europeos se quedarían sin vender la suya. Muchas gracias, no me quiero entretener más, pero sí quiero lanzarles un mensaje importante. Todo el mundo que quiera esta presentación tenerla, ha sido resumida, la pueden encontrar en mi página web, www.franciscoseba.es. Quiero decirles también que España es un país que está por la labor de ayudar mucho a México. Yo creo que encontrar buenos socios comerciales allí, los hay. Y lo más importante, no perder nunca el punto de vista de que tenemos hoy por hoy tienen un mercado como es Estados Unidos. Igual que para nosotros es muy difícil exportar a Estados Unidos porque nos pilla muy lejos y porque la relación no es la misma que la de ustedes. Ustedes pueden y tienen una relación privilegiada. Hay que saber explotarla y la diversificación hay que verla con perspectiva de mira. No creamos que Europa, Asia y Oriente Medio van a ser los salvadores en momentos difíciles. Pueden ser una ayuda, un complemento, nunca una salvación. Espero que os haya gustado y muchas gracias por tener este privilegio de poder contaros cómo está la situación de un producto tan importante como las berries en Europa y en Asia. Muchas gracias, Francisco. Pues ya vimos dos puntos de vista, el punto de vista de Inés y el de Francisco. Francisco creo que nos dio estadísticas muy importantes y creo que los dos nombraron un punto importante que me gustaría que Inés lo desarrollara un poco más, el de creación de marca. ¿Qué deben de hacer los productores de berries para realmente crear esa marca que tanto Francisco como tú has venido diciendo que es necesario para poder penetrar el mercado internacional? Bueno, yo creo que muchos de los productores actualmente tienen su propia marca. Lo más importante es construir esa marca en la mente del consumidor, ya sea a través de una marca producto, como comentaba Francisco, de Berries from México, los cítricos de España, que es un aval, obviamente, pero para el consumidor el entender por qué comprar cierta marca tiene que tener un respaldo de información, de comunicación y obviamente de retribución. ¿Qué significa eso? Que cuando llegue a la tienda y compre cierta marca, cuando regrese tenga esa consistencia, esa misma experiencia, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un consumidor decepcionado? Hace muchos años en los libros de marketing salía que si uno iba a un lugar y le iba bien, se lo decía a su esposo o a su mejor amigo, pero si a alguien le iba mal en un restaurante, se lo decía a mínimo 10 personas. Hoy en día esa multiplicación es infinita. Cuando a alguien le va muy bien, dice, ay, qué rico estuvo esto, pero si a alguien le va mal, se van a todos los foros posibles para poder poner su punto. Entonces yo creo que recalcando el concepto de lo que significa una marca, que es un respaldo de confianza, es como pueden ir creciendo poco a poco. Y obviamente con un sello paraguas que indique que viene avalado por una norma de calidad y de sabor, puede ser como se vayan construyendo. Muchas gracias, Inés. Ahora, Francisco, tú hiciste hincapié desde el principio de tu presentación en mercados complementarios. ¿Podrías desarrollar por qué dices que el mercado de Europa, de Asia, es un mercado complementario? Y si pudieras hundir un poco más, ¿qué papel jugará Rusia y los países árabes en el sector de berries como producto de exportación? Pues vamos a ver, Europa y Asia son mercados complementarios fundamentalmente porque Europa, lo he dicho antes y lo repito, es un mercado globalizado, muy feroz, donde además todo el mundo está allí, es decir, todas las producciones del mundo entran como quieren, porque aquí somos europeos, pero hay una Europa de dos velocidades, el norte, que son Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia son las que mandan, y los países del sur no pintamos nada allí, es una realidad. España, Italia, Portugal y Grecia pintan muy poco y evidentemente es un mercado de puertas abiertas. ¿Qué significa esto? Pues que vender es muy difícil. Y hoy día, cuando va cualquier país a vender allí berries, te encuentras con Turquía, con Marruecos, con Egipto, con Sudáfrica, que están ahí golpeando con precios muy duros, muy competitivos, y a veces España tiene problemas incluso para vender. Por tanto, Europa, ¿qué puede ser para México? Un aliado estratégico para poder vender con buenos acuerdos comerciales, pero no va a ser nunca el mercado natural de México.
Yo sé que yo soy muy claro hablando y muchas veces digo las cosas y mucha gente me dice, pero bueno, es que tienes que ver perspectivas de crecimiento. Pero es que el crecimiento es el que hay, los datos están ahí. Si vemos exportaciones, si vemos datos económicos, nos damos cuenta que el crecimiento es lento. Pero es verdad que si se crea marca, yo he ayudado a crear varias marcas, entre ellas Cítricos Valencianos, y ahora estoy en un proyecto que se llama Cítricos de España. Yo creo que a base de una labor muy concienzuda se puede incrementar niveles de consumo, pero hay que meterse en el bolsillo, lo he dicho antes, a las cadenas, que son las que mandan y las que harán que el consumo se incremente. Y además, lo bueno es que las cadenas europeas no respetan nada, es decir, igual te venden patata egipcia que te venden tomate marroquí, no respetan, les da igual, no hay ese proteccionismo que sí tiene Estados Unidos. Respecto a la segunda pregunta, Rusia hace 7 años cerró sus fronteras a Europa. Yo creo que fue una equivocación, hizo muchísimo daño, no me voy ahora a extender, pero algunos exportadores, amigos míos, en el caso del cítrico, uno en concreto casi se arruina, porque tenía casi el 80% de sus exportaciones a Rusia, y sin embargo está abierto a toda Latinoamérica. Y México puede jugar un papel muy importante, y tiene un nivel adquisitivo interesante, y paga muy bien, por adelantado. El problema que tiene Europa es que Europa vende todas resultas, significa precios abiertos. No tenemos la mentalidad que sí tienen los chilenos o tienen ustedes. Tenemos que vender con precios cerrados y por eso cada vez más los exportadores españoles quieren vender a las cadenas. ¿Por qué? Porque hacen contratos, hacen programaciones. Pero ¿qué ocurre? Que ese asfixiamiento que están haciendo están acabando con los productores y muchos están ya cansados. Y eso es lo que hay que cambiar. Ojalá esa capacidad de maniobra se pueda cambiar, pero es evidente que es muy complicado. Y me vas a permitir que diga que Oriente Medio puede ser un mercado también complementario, pero con mucha moderación. Pues son mercados también donde no es fácil llegar, hay que crear unos buenos socios comerciales. Aquí la palabra es tener amigos, tener socios. Y yo te voy a decir, en el caso de China, a mí me sorprendió una conversación que tuve con un importador bastante importante en el mercado de Guangzhou, que me dijo, en China los negocios se hacen por amistad y confianza, no se hace por calidad de producto. Y es la realidad. Hay que crear y fomentar muy buenas alianzas estratégicas. Ese es el futuro del mercado global mundial. Si no tenemos buenos socios, no vamos a ningún sitio. Y ojalá esto cunda el ejemplo para que unamos más las fuerzas Europa y México, porque podemos mucho ayudarnos y nos quitamos de la mente el único mercado que hay para México es Estados Unidos. Porque teniendo en cuenta cómo están las cosas hoy día, este señor que manda en Estados Unidos puede hacer cualquier locura. Y cuando llegue un arancel muy alto, aunque algunos dicen, bueno, no pasaría nada, lo pagaríamos, haría mucho daño. Y además, lo más importante, exploren Europa, vean cómo es, viajen, hagan misiones comerciales, pero pisen el terreno, porque yo creo que teniendo buenos socios allí, tienen mucho que ganar. Muchas gracias, Francisco. Ahora contigo, Inés. Tú hablas del nuevo consumidor, del millennial, de la generación Z. ¿Conoces algún caso de éxito de empresas o del sector mexicano que ya esté trabajando para poder llegar a ese segmento de mercado del millennial o la generación Z de manera adecuada con la tecnología que actualmente existe? ¿O algún ejemplo que tú nos puedas referir? Pues yo creo que un ejemplo que todos conocen son los aguacates, que empiezan también con un paraguas de Avocados from Mexico, y que realmente tenían que enseñar a consumidores que en sus casas tenían en California árboles de aguacates y a veces no sabían qué hacer con ellos, y fue realmente a través de una integración de todo lo que significa esta cadena de valor, de enseñar a los consumidores cómo consumirlo, cómo comprarlo en su punto, porque obviamente hay otros ejemplos que han tomado un poquito más tiempo, como el mango en otros países, donde la gente decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo parto? ¿Por dónde me lo como? ¿Qué es este hueso? Realmente creo que un ejemplo increíble que ha tenido México es escuchar al consumidor, y no sé si les ha tocado ir a shows dirigidos al consumidor que después los replican en shows de la industria, cuando los aguacates de México hacen que la gente llenen, ¿y qué te gusta? ¿A qué hora te comes el aguacate? Y también hace ciertas preguntas. Todo eso es información que van recabando del consumidor. ¿Y quiénes están más involucrados con la tecnología? ¿Quiénes están más
aptos de compartir información y obviamente no es nada más los millennials, creo que hay millennials de closet, como dicen, que son los que ya pasaron a otra generación y que al final siguen queriendo compartir su información, quieren siguiendo ser protagonistas de su propia historia, que es lo que ha hecho que los aguacates sean un producto icónico ahorita dentro de la cultura, ¿no? Lo vemos que están en eventos como el Super Bowl, siendo la primera fruta que se anunció ahí, pero ¿qué hace? Eso genera resonancia y eso genera que la gente obviamente encuentre 1000 maneras, si quiere, de compartir 10,000 maneras más de cómo consumirlo. Para mí es un ejemplo muy claro y que ha hecho que obviamente otros competidores digan, yo también quiero ese mercado, ¿no? Muchas gracias, Inés. A Francisco le preguntaría un punto que creo que no se ha tocado o por lo menos no se ha platicado, la logística. ¿Qué tan importante o qué papel juega la logística para poder llegar a los mercados que tú mencionaste, como sería el mercado de Europa, el mercado de Asia, el mercado de países árabes? ¿Qué nos puedes decir al respecto en logística? Bueno, la logística es fundamental. La mayoría de empresas europeas tienen sus propios departamentos logísticos, se valora mucho y el director de logística es fundamental. México, yo creo que ha tenido un maravilloso, y por no decir también un vertiginoso crecimiento en logística, un ejemplo Guadalajara, donde hay vuelos, nada más que una periodicidad semanal, Asia, Europa, pero se tiene que avanzar mucho más. Yo creo que uno de los grandes hándicaps que se tienen es que hoy por hoy enviar cualquier producto a Europa o a China o a Asia tiene un coste muy alto, por supuesto, ni que decir Oriente Medio, ¿no? O Rusia. Hay que agilizar esos costes de alguna manera. La fórmula, pues quizá hacerlo de una forma unificada. Yo creo que lo que echo de menos es más unión, ¿no? Yo, me vais a permitir que haga un inciso para deciros que la unidad es algo que todo el mundo habla de ella, pero muy pocas veces se aplica. Y el ejemplo es, por ejemplo, que en Europa somos el continente probablemente con mayor desunión que hay. Todo el mundo hace su guerra y así nos está yendo. Y el ejemplo es, por ejemplo, en el caso de aguacate, la primera zona de España es Málaga. Málaga y Granada tienen muy buen aguacate. Pues no han querido, por individualidad, rivalidad, crear su marca calidad. Ellos decían que no podía ser aguacate de España. Tiene que ser aguacate de Málaga, que si no, no. Y que no hay más que discutir. Pues se ha perdido esa oportunidad. Y así ocurre con muchas cosas, con esa desunión. Por tanto, la logística es muy importante, pero también hay que estar muy unidos, porque con unión se consigue lo añadido. Yo creo que México tiene unas grandes oportunidades. Yo me gusta también ser muy claro. Yo no he querido decir tampoco, ni quiero transmitir el mensaje derrotista de que Europa no pueda ser un mercado interesante, lo es, pero quizá tenemos que darnos cuenta también de que yo soy muy partidario de salir de nuestra zona de confort, que es Estados Unidos en el caso de México, pero también de trabajar más por la línea de acuerdos comerciales, socios estratégicos. Hay que ir más a Europa, hay que pisar más terreno, hay que hablar más con los productores allí y ver qué se puede conseguir, porque creo que hay un nicho de mercado muy importante, se puede desarrollar, tener la mejor calidad del mundo. Yo, en contra de mis colegas españoles que me dicen que si se incrementaran un 30% las exportaciones o 40% de berries o de aguacate se hunde el mercado español, eso no es cierto. Hay mercados suficientemente importantes en Europa, pero hay que apostar por trabajar de una forma unida con España, porque es el país hermano y creo que hay muchas oportunidades que hay que desarrollar. Y quizá olvidarnos tanto de que Estados Unidos va a ser el Salvador, el padre Salvador, porque no es un Salvador. Yo creo que es un mercado potencialmente el mayor consumidor del mundo, pero ahí está Europa que puede aportar lo suyo. Por tanto, exploren, busquen oportunidades, sigan trabajando en ese camino de la calidad, porque yo creo que algún día va a ser una buena alternativa, pero sin olvidar que quien da de comer a México, hoy por hoy, sigue siendo Estados Unidos. Gracias, Francisco. No sé si de parte del público hubiera alguna pregunta para Francisco o Inés, duda que tuvieran. Abriríamos el micrófono para que pudieran acercarse y preguntarles algo. ¿Alguna pregunta?